Un cordial saludo, profesora Ivone. Mi nombre es Oscar Julián. El día de hoy estoy acá con mis compañeros María Fernanda Acuña y Oscar Alejandro Peña, en donde vamos a abordar un caso y teniendo en cuenta esto también vamos a dar ciertas recomendaciones. Bueno, el caso de Lucio trata de un estudiante de octavo semestre de ingeniería civil, el cual, pues bueno, ha tenido un gran desempeño, un gran interés por su carrera. La única dificultad que ha tenido Lucio es en temas de concentración, digamos que, bueno, y en la gestión de tiempo, estamos relacionados. Digamos que en base a eso, Lucio ha tenido muchos problemas en cuanto a siente que no es, siente que no es, como que no ha sido suficiente para culminar su carrera. Ahora bien, el debate que tenemos que generar acá es el tema de la solución, cómo Lucio puede cómo afrontar ese conflicto. Y bueno, partiendo porque, bueno, una de las recomendaciones que yo le podría dar a Lucio en este caso sería el tema de aplicar a los medios virtuales que se tienen, digamos, en su celular, en su computadora, acudir a medios de organización de tiempo, gestión de tiempo, que digamos que al final les puede ayudar si él está en el mismo gusto que tiene por la carrera, puede tener el mismo gusto por saber cómo tener el buen desempeño de su tiempo usando estos medios tecnológicos, medios virtuales, ya sea, digamos, de las certificaciones como el calendario le puede ayudar mucho a eso. Pues bueno, Listo, pues continuando conmigo, yo le recomendaría un acompañamiento psicológico o algún tipo de tutorías. Es importante obviamente que Lucio pueda expresar su angustia y recibir orientación emocional con un acompañamiento con un orientador o un psicólogo, pues obviamente lo que puede ayudarle a gestionar el miedo al fracaso y el bloqueo emocional. Y esto va acompañado un poco también del refuerzo en la confianza profesional. Lucio podría obviamente beneficiarse de espacios donde pueda reconocer sus logros, como un grupo de estudio, mentorías con profesionales en el campo, o pasantías, digamos, que lo acerquen de manera progresiva al mundo laboral. Esto obviamente le permitirá comprobar que él sí está preparado para lo que le viene. Y un último tip que le voy a dar de mi parte es que se visualice positivamente al futuro. Estas tres tienen que ver porque pues él se le puede obviamente animar a crear un plan de vida profesional donde imagine con claridad qué tipo de profesiones quiere ser, qué metas tiene a corto, largo y mediano plazo y qué pasos concretos le acercan a ese objetivo. Eso refuerza obviamente su formación interna y su motivación interna para él. prosiguiendo con la solución de este caso, Oscar. Bueno, yo que en mi caso, yo lo he relacionado mucho con el tema de cómo gestionar mis emociones, porque pues obviamente él en este momento está sintiendo como una incertidumbre muy grande acerca de cómo gestionar ese tipo de emociones que está sintiendo, ya sea ansiedad, angustia, depresión, cierta, como no saber a lo que se va a enfrentar a esa vida profesional, a si va a ser un buen profesional o algo similar. Entonces yo digo que lo primero es gestionar ese tipo de emociones, ya sea yendo a psicología, como lo mencionó Mafe, o también ya sea haciendo un cuaderno de autorregistro donde ponga ese tipo de emociones cuando se siente así, gestionar esas emociones y también manejar cierta inteligencia emocional a la hora de sentir ese tipo de angustia, ese tipo de ansiedad. Para también manejar ese tipo de cosas y también charlarlo con un profesional, un psicólogo que le ayude a manejar este tipo de cosas, porque pues obviamente todos realmente somos muy capaces, sino que a veces solo falta confiar un poquito más en nosotros y en gestionar esas emociones que a veces nuestra mente nos genera y nos distorsiona un poco como esa proyección a futuro. Y bueno chicos, ya como conclusión final, pues obviamente estas tres soluciones que vimos como cada uno, pues obviamente le van a aportar al uso que tenga una visión más general, obviamente de su carrera, de los hábitos que está, y que él no se pierda tanto como en sí, sino que busque un poco más de soluciones por medio de estas tres opciones diferentes
y más que le dimos o que le ofrecimos el día de hoy. Pues esperemos que Lucio pueda encontrar la solución a su problema. Hasta luego. Muy buen día, mi nombre es María Fernanda Costa Alfonso y como los dos aspectos más importantes que yo noté en la última clase espejo, para empezar tenemos el control de las emociones para aplicarlo a diferentes escenarios y situaciones. En la última clase espejo pudimos notar que nos mostraban esta manera de controlar las emociones, pero muy llevado hacia el lado académico, obviamente. Pero lo que más me gustó es que las personas que estaban participando y estaban dando su parecer acerca de esta clase hacían notar mucho que ellos estaban tomando estos consejos y estos tips para aplicarlo más allá. ¿A qué me refiero? Me gusta que traten de hacernos entender que tenemos que controlar nuestras emociones, no solamente para la entrega de un trabajo, o incluso no solo cuando tenemos que exponer. Es muy importante tener un buen control de las emociones para evitar hacernos daño. Esto aplica en muchos escenarios de la vida cotidiana y nos enseña a tener autocontrol, a tener disciplina. Y como segundo aspecto, me gustaría resaltar los tips puntuales que dio la conferencista. Ella nos da unos tips muy esenciales para una vida universitaria, como lo son actitudes antes y después de llevar a cabo una presentación de un trabajo o de incluso, no sé, prepararte. Estos tips nos ayudan demasiado. Lo aplico mucho a lo que se ha convertido mi vida, porque la trascendencia del colegio, que es un lugar en donde tú tienes mucho monitoreo por parte de muchas personas, dar como ese cambio o ese salto a la universidad es un cambio muy fuerte. Por ende, tú a veces puedes sentir frustración y no sabes cómo canalizar tus emociones. Entonces, ella nos ayuda mucho a entender, nos ayuda a entender que debemos entender estas emociones para poder controlarlas, y eso me gusta mucho. Me gustan los tips que nos dio, como esto de que no debemos tener pensamientos en es que me equivoqué, es que soy muy bruto. Estos tips me encantaron, los voy a aplicar a mi vida. Hay muchas personas que decían lo voy a tener en cuenta, pero también muchas otras personas que decían bueno, lo voy a aplicar, que es algo que me parece que sí deberíamos hacer, no tanto como bueno, tal vez esto podría servir, no, sirve y es algo que debemos tener muy en cuenta. Gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Oscar Julián y el día de hoy voy a abordar dos puntos que me parecieron muy interesantes dentro de la clase espejo. También hubo cosas que me replanteé mucho, y para comenzar me hice una pregunta realmente que siento que todos deberíamos hacernos en cierto punto de la vida, y es ¿qué podemos hacer para que nuestras emociones no se apoderen de nosotros? Ya sea en un momento donde estamos pasando, no sé, por un momento donde tenemos ansiedad, donde tenemos depresión, donde tenemos miedo, donde tenemos nervios o nos sentimos agobiados. ¿Qué podemos hacer para que esas emociones de alguna forma u otra no se apoderen de nosotros y ya se nos dañe el día, nos sintamos mal, incapaces de hacer cualquier tipo de cosas? Porque siento que eso es lo que producen este tipo de emociones, como que nos limitan y nos generan ciertos pensamientos donde dices no puedes hacer esto, y realmente te lo metes tanto en la cabeza que pues ya es algo que ya después dices no soy capaz de. Pero sin embargo todos somos muy capaces, pero en este sentido siento que hay que tener una inteligencia emocional muy grande, trabajar en una inteligencia emocional súper grande, ya sea por decir tener un cuaderno de autorregistro donde cuando sientas ese tipo de emociones tan grandes las anotes, las estudies y empieces a identificar qué tipo de emociones sientes en un momento de ansiedad. Entonces, en un momento de ansiedad que nos suda las manos, que tenemos preocupación, que tenemos ansiedad, que tenemos, no sé, tantas emociones que suceden en ese instante, escribirlas y de alguna forma ya después, cuando estés bien, identificar cómo puedes lidiar con eso, qué tipo de actividades puedes realizar para que se disminuya esa emoción
y de alguna forma u otra no se te dañe como el día. Entonces es cierto que por ese lado es muy importante lo que menciona el autorregistro, el identificar las emociones y también el catalogarlas, el decir, bueno, estoy sintiendo esto, pero también buscar cierto tipo de soluciones a eso. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando estoy triste y estoy en la casa? No sé, organizar mi cuarto, escuchar música mientras hago eso, no sé, de alguna forma u otra también, que lavarme el cabello, que cuidarme a mí mismo, mejorar mi autoestima, arreglarme, ponerme muy simpático. Entonces son ese tipo de cosas que nos ayudan bastante como a despejar la mente y de alguna forma u otra como no a quedarnos ahí estancados en ese pensamiento de no puedo, es que no voy a poder salir de esto, tengo ansiedad, soy una persona mal mentalmente, cosas así. Es muy importante siempre tener en cuenta que no es bueno generalizar las emociones. No es bueno decir, pues es que estoy triste. Y como estoy triste, me voy a quedar triste todo el día porque pues estoy triste. No. Siempre hay que saber tener cierta inteligencia emocional porque eso también depende de tú cómo te relacionas interpersonalmente con las demás personas. Por decir, si estoy triste de alguna forma u otra, también puedo decirle a alguien, oye, me puedes ayudar, me puedes aconsejar. Pero sin embargo, como estoy triste y estoy como tan metido en esa tristeza que no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me ayude, sino que me quiero quedar ahí triste, ya sea un día, 2 días, 3 días, y ahí estamos generalizando una emoción, estamos reprimiendo una emoción que de alguna forma u otra nos va a hacer mucho más daño y va a ser algo que se va a encaminar y va a empezar a incrementar y va a llegar a un punto donde pues de alguna forma vas a explotar y va a ser mucho más grande el autocontrol consigo mismo y con las emociones. Entonces creo que acá ya mencioné varias cositas de la clase, como la pregunta que me replanteé y también el tema del qué estrategias puedo tener para manejar ese tipo de emociones de ansiedad y la inteligencia emocional y el autorregistro. Creo que ya mencioné algunas cositas. Entonces, pues muchas gracias, profesor Ivone, por este trabajo y espero que se encuentre muy bien. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Acuña Hernández y el día de hoy voy a hablar un poco sobre cómo me pareció la clase espejo y qué perspectivas tuve. En una primera instancia, lo que observé, lo que pude ver fue que nos enseñaron ciertas estrategias, obviamente, para manejar nuestras emociones, gestionar nuestras emociones y todo este tipo de cosas. Una estrategia que me llamó bastante la atención y que yo he puesto en práctica es el como un autodiagnóstico, se podría decir, como una autorreflexión de las emociones y sentimientos del día. Digamos que esta ayuda o este ítem que nos presentaron ahí es muy importante pues para reconocer los sentimientos del día y que observes y que veas cómo es que mantienes o tienes el control de tu día, porque a veces ignoramos que pasamos por muchos sentimientos, por muchas emociones diariamente, pero no somos conscientes de ellas. Y hay momentos donde explotamos, lloramos, nos enojamos fuertemente, soltamos nuestras emociones, pero no nos damos cuenta que realmente esto influye bastante en las emociones del día. Entonces, me parece muy bien o una buena forma de gestionar tus emociones y de cómo analizar cómo tú por medio de este autolibro, autoconocimiento, observas que tus emociones son 100% válidas porque has pasado por muchas emociones alrededor del día. Has pasado por tristezas, por llantos, por reír, por estar enojado. Has pasado por bastantes sucesos, situaciones y emociones que hacen que tu mente explote. De pronto no quieras más, te estreses, pero no hay problema porque con tantas emociones que uno carga diariamente es completamente normal explotar. Muchas gracias y pues este fue mi aporte de la clase.